a comenzar. Eh, Vamos a revisar entonces la prueba de series. La prueba de series nos permite definir si un conjunto de números aleatorios es independiente o no, así como los algoritmos que ya revisamos. La prueba de las series consiste en que primero se crea una gráfica de dispersión, como la que se ve aquí en el ejemplo, donde se toma como la coordenada X, el primer número aleatorio, y como coordenada de la Y, el segundo. Para generar el siguiente par de puntos, se toma el segundo valor aleatorio con el tercero y así sucesivamente hasta llegar hasta el último valor. Ya que se han graficado, la idea es dividir la gráfica en muestras utilizando generalmente un valor cercano a la raíz cuadrada de n. N es el número de valores aleatorios que yo voy a evaluar. Y ese es el primer paso, que tú tengas entonces los datos mostrados a través de una tabla de dispersión, perdón, una gráfica de dispersión y poder identificar los subconjuntos. Después de que se han obtenido los subconjuntos, hay que calcular la frecuencia observada en cada uno de los subespacios o subáreas, y eso se va a contabilizar como la frecuencia observada. Además, hay que calcular la frecuencia esperada. La frecuencia esperada se calcula con esta fórmula, que es el número de valores aleatorios, no, perdón, el número de subcasillas o casillas que tengo, menos 1, entre el número de valores aleatorios. Al revés, estoy confundido. N es el número de casillas y M, no, ¿cómo lo dije? Ya me revolví. No, sí, N es el número de aleatorios, ¿no? Entonces, N sería, por ejemplo, si tenemos 30 menos 1, quedan 29. Y M, ahora sí son las casillas. Creo que sí lo había dicho al principio. Y de esa manera yo puedo calcular la frecuencia esperada. Considerando que en este caso N es el número de pares ordenados. Es decir, si yo tengo 30 números, ¿cuántos pares voy a generar? 29, ¿no? Por eso es que es el N-1. Y con esto ya se calcula el error estadístico utilizando la fórmula de la chi cuadrada, que es por cada casilla tomar el valor esperado menos el observado, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre la frecuencia esperada. La suma de todo esto nos va a dar nuestro error estadístico. Con este error estadístico nosotros podemos ir a la tabla de chi cuadrada y hacer la comparación contra el estadístico y determinar si el valor es menor o igual al estadístico, podemos decir que hay independencia en los datos. Como ejemplo, tenemos aquí 30 números y se espera que tengan por lo menos un nivel de confianza del 95%. Entonces recuerden que el primer paso es generar el conjunto de coordenadas. ¿Cómo se generan las coordenadas? Habíamos dicho que tomamos el primer número aleatorio y para la coordenada X y para la coordenada Y el consecutivo. Y así es como vamos formando los pares R1 con R2, R2 R4, R4 con R5, hasta llegar al último par que sería el 29 con el 30. Ya graficados, entonces el siguiente paso es generar los subgrupos. En este caso, yo estoy tomando aquí 9. No precisamente estoy utilizando la fórmula que está dada al principio, pero tienes esa posibilidad de crear los subespacios de un tamaño de acuerdo a tu necesidad. Lo ideal es que utilicen la fórmula que les estoy dando yo acá, ¿no? Que era nada más sacar la raíz cuadrada de n. Entonces, ahora sí lo que tenemos es contabilizar cuántos puntos cayeron en cada uno de los cuadros, que son mi intervalo. Los estoy numerando aquí por conveniencia. Este es el intervalo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 hasta el 9. Y de ahí vamos contabilizando cuántos puntos quedaron dentro de cada intervalo.
Así es como se saca la frecuencia observada. Después la esperada dijimos que era a través de esta fórmula que es n-1, que sería 29, dividido entre 9, que es la cantidad de intervalos. Eso nos da un valor de 3.22. Ahora sí, teniendo la frecuencia observada y la esperada, nosotros podemos empezar a calcular nuestra estadístico, como se ve en la última columna de la tabla. Ya que tenemos todos los valores, si recuerdan, la fórmula dice que hay que hacer la sumatoria de todos esos valores y nos da 15.507. Ese sería nuestro valor. Ahora, no es cierto, perdón, es 7.935. El 15.5 es el valor obtenido de la tabla de chi cuadrada, que ustedes, bueno, para cuando lo programan están utilizando la librería de estadística que tiene Python, ¿no? ¿Alguna duda de este algoritmo? Yo, profe, no le entendí bien a la frecuencia observada. A la frecuencia observada, esa tienes que aplicar esta fórmula. Mira, está aquí arriba. N, les decía que fue cuando me que es de aleatorios que vas a evaluar. En este ejemplo hablábamos de que eran 30. Entonces 30 menos 1 quedan 29 y M es el número de intervalos que quedaron, es decir, la cantidad de cuadros que tú dejaste en la gráfica de la tabla de dispersión. Entonces, al dividir 29 entre 9, en teoría nos debe dar 3.22, ¿no? Al menos fue así como lo... De la OI, el valor de la OI, ese sí lo entendí. El valor de la O, ok, de la observada. El valor de la observada es cuando tú vas y cuentas los puntitos que están dentro de cada recuadro. Por ejemplo, aquí quedaron en esta primero 2, y aquí es lo que estoy marcando como 2. En el siguiente, que es este espacio, hay 4, y aquí quedó 4. En el siguiente, nuevamente hay 4. Entonces, vas contabilizando los puntos que quedaron en cada intervalo. Que inclusive yo les explicaba que cuando ustedes lo van a programar, realmente no lo van a estar graficando y verlo de manera gráfica para contabilizar, sino lo que ustedes es que van a dividir su espacio de 0 a 1 en la cantidad de intervalos que quieres generar. Aquí, por ejemplo, inclusive el intervalo quedó cuadrado, pero no precisamente tiene que ser cuadrado. Por ejemplo, este intervalo pudiera quedar de 4, aquí haber 4 cuadros y hacia arriba 3, para dar un total de 12. Eso va a depender mucho del valor que te dé a ti en el resultado de sacar la raíz cuadrada de n. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 30? Me salió 5.47. Ajá. Entonces, tú pudieras dejar tu intervalo con 5, pero no sería posible. ¿Cómo vas a dejar que queden solo 5 cuadros? Tendrían que ser 6 para que Bueno, quedara se saca, puedes sacar, por ejemplo, 3 sobre el eje X y 2 sobre el eje Y o viceversa. bueno, es que vi unos ejemplos y unos les ponen que los ponen su valor absoluto, que en este caso puede ser 6. No Mm. sé si está. Es que yo lo que veía sí que hay unas diferencias y realmente el tamaño como que no es tan importante. Obviamente si tú tienes poquitos datos como aquí 30, ¿no? Y hacemos los intervalos pensamos en generar 30 cuadritos, pues como que va a quedar muchos intervalos van a quedar vacíos, ¿no? Por eso es que de alguna manera hácense en la raíz del número de valores que ustedes tienen, que es decir, como por mitad. Entonces, en este caso, yo te decía, si te da 5, pero sabes que a lo mejor no podrías sacar 5 cuadritos, tendrías que sacar 6 para que quedara aquí dividido, por ejemplo, el X en 3 partes y el Y en 2. Entonces, el valor más cercano a 5 sería el 6. Pero aquí a propósito, pensando en poner un ejemplo donde quede cuadrado, por eso es que quedó de 3 por 3, quedaron 9. Pero aunque le estoy subiendo un poquito el valor, de todos modos no es tan exagerado, no es lo mismo que dijera, pues me dio 5,
y hice 20 cuadros, ¿no? Hice de 5 por 5. Entonces ustedes pueden definir su propia regla para que esto inclusive lo pueden dejar que quede cuadrado. Ya a mí se me ocurre, a ver, espejo cuadrado, entonces sería de 2 por 2 4, o de 3 por 3 9, o de 4 por 4 16. Entonces trato de que la raíz cuadrada que saque, 5, lo paso al valor más cercano que es 9. Entonces voy a dividir de 3 por 3. Si saco la raíz cuadrada y me da 20, entonces yo tendría que buscar de hacerlo de 5 por 5 para que sean 25, ¿no? Cuadritos, o 5 o 25 intervalos. ¿Sí se entiende más o menos cómo? Sí, profe, ya creo que ya. Igual así sería una manera de no complicarlo tanto cuando lo vas a programar, que siempre quede cuadrado. Y con respecto entonces a la contabilizar los valores observados, ya no hay problema, ¿sí? Más que nada creo que el problema era entonces en saber cómo dividir las áreas o los intervalos. Sí, ya más o menos ya me quedó claro. Ok. Y bueno, con respecto a la prueba de huecos, esta es otra prueba de independencia que lo que permite es comparar los números con el propósito de verificar el tamaño del hueco que existe entre sus ocurrencias consecutivas. Para esto necesitamos primero definir un intervalo que le vamos a llamar alfa y beta. De este intervalo, con nosotros vamos a poder, con ayuda de este intervalo, generar la secuencia de unos y ceros. Si el valor cae dentro del intervalo es 1, si cae fuera es un 0. Eso es lo que nos dice esta recurrencia que está aquí. Para que, por ejemplo, si estamos hablando de un alfa de 0.6 y un beta de 0.8, 0.76 cae dentro de ese rango, entonces es un 1. 0.62 cae dentro del rango, es 1. 0.05 no cae en el rango y es 0. Y así es como nos vamos con cada uno de los valores. ¿Hay alguna duda ahí en esa parte? No. El siguiente punto es entonces calcular el tamaño de los huecos. Y creo que aquí donde había algunas dudas y preguntas. Si se dan cuenta, el tamaño de los huecos se tiene que calcular entre unos. Entonces ustedes pueden empezar a hacer el recorrido de su arreglo buscando la presencia de un 1, pero hacerlo no a partir de bueno, se tendría que ser a partir de la primera ocurrencia de un 1. A partir de ahí ustedes van y buscan qué es lo que sigue. Entonces empezamos con un contador en 0. Lo que sigue, es un 1. Entonces ahí imprimo el contador, o ese sería el tamaño del hueco. No, pues que sigue otro 0. Entonces contabilizo un 0 más y sería 1. Como en este caso, ¿no? Inicio mi contador en 0 y busco qué sigue. Si sigue un 1, regreso al contador que es 0. Ahora me paso al siguiente bloque y reviso la siguiente posición. Comienzo otra vez mi contador en 0. ¿Qué sigue? Un 0, lo contabilizo. ¿Qué sigue? Otro 0, contabilizo en 2. ¿Qué 0 sigue? Otro 0, lo contabilizo en 3. ¿Qué sigue? Otro 0, lo contabilizo en 4. ¿Qué sigue? Un 1. Ahí tomo el contador y lo guardo como el tamaño del hueco. Reinicio mi contador a 0 y me paso a buscar otra vez el siguiente 1. ¿Qué sigue? Un 0, lo contabilizo. ¿Qué sigue? Otro 0, lo contabilizo. ¿Qué sigue? Un 1. Ya ahí me detengo, entonces el contador que es 2, eso es el tamaño del hueco. Ya llegué al final, entonces ahí termino mi ciclo. Puede ser hasta un ciclo while, ¿no? Para que digas, cuando llegues al final, hasta ahí deja de contar. Y de esa manera ya tenemos los tamaños de los huecos. ¿Alguien tiene duda de cómo calcular el tamaño de los huecos? ¿No? Bueno. Ustedes saquen un tamaño de hueco dependiendo del número de huecos que se hayan presentado. Como en este caso, en este ejemplo tenemos 3 huecos. Yo lo que
haría es que, por ejemplo, no sería lo mismo que me salgan 3 huecos, 3 tamaños de hueco y haga nada más una tabla del 1 al 5. Yo lo que haría es que, por ejemplo, si me salen 20 huecos o 20 huecos diferentes, haría una tabla por lo menos del 1 al 15 para decir acá al último que los que sean mayor o igual a 15 los contabilicen uno solo. ¿Por qué? Porque los huecos mientras más grandes vayan siendo, menos frecuentes son. ¿Sí se entiende la idea? Ahorita a lo mejor para cuestiones prácticas en su programa lo pudieran dejar estático de que solo genere seis tamaños de hueco, del 0, 1, 2, 3, 4, y los que caigan en mayor o igual a 5. Y bueno, ya aquí en esta parte, ustedes ahora sí contabilizan. Tenemos un hueco de 0, uno de 4 y uno de 2. Y eso es lo que se está reportando aquí, ¿no? Un hueco de 0, uno de 2 y uno de 4. Y al final tenemos 3 huecos, es decir, la suma me tiene que dar 3. Para calcular la frecuencia esperada, tenemos esta fórmula que está arriba donde interviene el valor de alfa y beta. Siguiendo esta fórmula, y aquí en H hay que sustituirlo por el tamaño del hueco. Por ejemplo, el primero sería 0. Entonces todo esto se va a 0, pero al elevarlo a 0 nos va a quedar un tamaño diferente, ¿no? Y así con cada uno de los huecos, hasta que el último, como está abarcando del 5 en adelante, puede ser el 5, el 6 o el 7, yo les decía que ustedes hicieran la suma de todos estos primeros huecos y al 3 le restaran esa suma y lo que dé de diferencia, eso es el valor esperado del último hueco, del que es mayor o igual a 5. ¿Hay alguna duda en esta parte? Profe, Sí. ¿me puede repetir otra vez lo de H, bueno, lo que se sustituye? Ajá. Haz de cuenta, te haría falta calcular este valor, pero este valor sería para 5. Pero en realidad, como en esta línea estamos incluyendo para 6, para 7, o sea, lo que sea mayor o igual a 5, en lugar de calcularlo siguiendo la fórmula, tú vas a sumar todos los resultados estos de acá, los que ya te dio del hueco 0 al hueco 4. Ok, La suma de eso se lo vas a restar a 3. ¿Por qué 3? Porque es la cantidad de huecos que tenemos. Y el valor que te dé, ese es el que vas a poner como valor del último hueco. De manera que ahora sí, cuando sumes todos esos valores, te va a dar otra vez 3. ¿Sí ok, ya se entendí. entendió? Es Sí, como nada ya. más sacar el complemento para que dé la suma de todo esto y dé con se haga el complemento de 3. Ok, sí, ya entendí. Ujú. Y bueno, aquí ya viene la fórmula, ¿no? Para determinar, que creo que esto se movió porque esto era acá. No sé qué pasó. Y bueno, por último, calcular el estadístico, que es siguiendo la misma fórmula de chi cuadrada para después compararla con la de la tabla y entonces determinar si es menor o igual, podemos decir que si hay una independencia de los datos, caso contrario, es que no hay una independencia. Aquí ya viene un ejemplo más completo donde tenemos ahora ya 30 valores aleatorios. Se define un rango de 0.8 a 0.1 y con esos rangos, todos los que quedan dentro de ese rango son 1 y los que quedan fuera forman ceros. Y tenemos nuestra secuencia de unos y ceros donde ahora el siguiente paso es calcular la cantidad de huecos. Entonces les decía, a partir del primer valor, yo inicio mi contador en 0 y paso al siguiente valor. Si encuentro un 1, ese sería el tamaño de mi hueco, lo que lleve el contador, que sería 0. Que dejo que lleve 0 y lo vuelvo a iniciar en 0. Pregunto aquí, ¿es 1? No. Entonces sumo un 1, sumo un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando llego aquí, en lugar de sumarlo como es 1, eso es lo que entrego como tamaño del hueco.
un 7. Inicio otra vez el contador en ceros y vuelvo a empezar buscando el siguiente 1. Aquí encuentro un 0, contabilizo un 1, paso al siguiente, me encuentro un 1, entonces el contador está en 1, ese es el tamaño del hueco, lo vuelvo a inicializar en 0 y así es como me voy llevando la cuenta del tamaño del hueco. Ya al final, con el tamaño del hueco y aplicando la fórmula de la chi cuadrada, se calcula los valores para cada hueco, se suma de acuerdo a la fórmula, sacamos el valor estadístico y lo comparamos contra el de la tabla. En este caso es menor, entonces se dice que son independientes o que no se puede rechazar la hipótesis de que los números sean independientes. ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? Si el número fuera igual, serían no independientes. Si es menor o igual, son independientes. Si es mayor, es cuando ya podemos decir que no aplica que sean independientes. Ok. De hecho, creo que aquí lo dice, ¿no? Mira, si el número es menor o igual al estadístico, no podemos rechazar la hipótesis de que hay independencia entre los números. ¿Alguna duda o pregunta de esto? ¿No hay dudas? No. Profe, Sí. bueno, en caso de que no, bueno, en la tabla donde se muestran las ocurrencias, si no, bueno, no es necesario colocar si es mayor o igual a 5, por ejemplo, Otra vez, otra vez. En el caso de que, ¿qué? de De la acá de la tabla donde tabla. se muestran las ocurrencias. Ajá, en ese mayor o Ajá. igual a 5, ¿lo podemos poner o no? Mm, sí, sí lo tienes que poner. Por eso te decía que ahorita lo pudieran ustedes dejar fijo. A que llegara a contabilizar del hueco 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero pudiera ocurrir que hubiera tamaños, por ejemplo, si son muchos datos, imagínate que ya fueran 3000 datos, pudiera ser que hubiera huecos más grandes al 5, ¿no? Como en este caso el mayor es al 5, nada más es el 7 y el 10. Pudiera ser que hubiera huecos de 15, de 25, de 30. Entonces, si todos esos huecos los dejamos en una sola línea, puede resultar que, que le estés robando información al método para determinar si son independientes o no. Ahorita como estamos viendo ejemplos pequeñitos, dejarlo así del 0 al mayor o igual a 5 está bien, pero puede ser que para una prueba donde sean muchos datos, tú tuvieras que ampliar, por ejemplo, que fuera el hueco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 10 y decir en el 10 mayor o igual a 10. O en otros que tuvieras que llegar hasta el 20 y del 20 decir mayor o igual a 20. ¿Sí me doy a entender? Sí, Entonces ahorita tú si quieres lo puedes dejar fijo o pudieras inclusive pedirle al usuario, ¿no? ¿Cuántos tamaños de hueco quieres que cuente o considere? sí, es que en el ejemplo anterior, no, bueno, no me salen los mayores a 5. Ujú. Y solo me marca en 0, no puedo poner, bueno, no sé cómo poner esa condición. Sí, porque mira, aquí no hubo casos mayores a 5, pero porque era un ejemplo muy pequeñito, no estamos hablando de poquitos datos. Era nada más este ejemplito para entender cómo sacar las secuencias de unos y ceros y cómo contar los huecos. Pero en estos casos, 30 valores aleatorios, ya los tamaños de los huecos pueden ser más grandes. Sí, bueno, gracias, profe. Sí, está bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno.